Que estemos en pie y vamos a dar lectura a la palabra de nuestro Dios. Vamos a leer dos versículos de la palabra de Dios. Voy a invitar a las hermanas para que abran su Biblia en el libro del profeta Jeremías, capítulo 51, versículo 20 y 21. Ellas van a leer estos dos versículos y los caballeros vamos a leer la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 10. Les reitero, Jeremías capítulo 51, versículo 20 y 21. Por otra parte, nosotros estaremos leyendo segunda a los Corintios, capítulo 10, versículo 4. Cuando hayan encontrado, pueden confirmar con un amén. ¿Estamos listos? Bien, entonces las hermanas pueden iniciar leyendo la palabra de Dios. Martillo me sois y arma de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos. Por tu medio quebrantaré caballos y a sus jinetes, y por medio de ti quebrantaré carros y a los que en ellos suben. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Eterno y soberano Dios, en esta hora, mi Dios, alzamos nuestras manos ante tu trono de gracia. Nos presentamos delante de ti, mi Dios. Esa iglesia clama, Señor, en esta hora. Esa iglesia clama delante de tu presencia, mi buen Jesús, porque en medio de una generación que tiene tantas falencias, en medio de una generación a la cual le toca batallar fuertemente contra tantas acechanzas del enemigo, somos esas armas en tus manos, mi buen Dios. Es por eso que en esta hora clamamos ante tu presencia, oh Dios. En esta hora clamamos ante tu presencia, mi buen Dios, para que te muevas con gran poder, honra, gloria y majestad. Tal vez hay dificultades, pero en esta hora yo ruego por tu infinita misericordia que seas dando disposición a cada uno de nosotros, que sea dándole disposición a cada adolescente que está en este lugar, cada hermano, cada joven pueda disponer su vida para alabar al Rey de la Gloria. Oh, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Demos una fuerte alabanza al nombre del Señor. Una mejor alabanza para el Señor. ¿Será que la iglesia en Gaitán puede dar una mejor alabanza para Dios? ¿Será que la iglesia del Señor en Gaitán puede declarar que Él es el Rey de toda la tierra, que Él es el guerrero por excelencia, que Él es el Dios todopoderoso? Él hace grandes maravillas. Él es nuestro guerrero. Jehová de los ejércitos es el guerrero. Alabanzas al nombre de Jesús. Puede estar cómodo, querido hermano, querido joven. Y vamos a hablar acerca entonces del siguiente tema: jóvenes en Cristo como armas de guerra. Jóvenes en Cristo como armas de guerra. Y es que el texto que iniciamos leyendo nos está hablando precisamente de un guerrero. Nos está hablando de un hombre que va a tomar unas armas para un propósito especial. El texto inicia diciendo: martillo me sois vosotros. Nosotros somos como martillo en las manos de Dios. Y dice que por medio de nosotros ha de derribar fortalezas y naciones. Los martillos, ¿quién no conoce un martillo? Tiene un propósito muy claro, ¿cierto? Y es que el que lo toma lo lanza con fuerza sobre cualquier objeto, sobre una roca, con el fin de destruirlo, ¿cierto? Con el fin de que sea roto, con el fin de que sea quebrantado. Así el Señor
está diciendo por medio del profeta que su pueblo, que sus escogidos le somos como unos martillos. Yo creo en esta hora, estoy convencido que el Señor está tomando a un joven de este lugar, y no solamente en este momento, sino que durante todo el año lo va a tomar. ¿Sabe para qué? Para impactar a nuestra generación. Afuera hay un mundo que está endurecido, afuera hay jóvenes que tienen su corazón como una roca, en el cual usted les habla, en el cual usted les lleva el mensaje y como que no hicieran caso, están ahí como duros, como que usted dice: ¿cómo hago para llegarles? Pues le traje una noticia en el nombre del Señor Jesucristo. Nosotros en las manos de Dios somos fuertes. Nosotros en las manos de Dios podemos lograr grandes cosas, porque es Dios quien nos toma y nos usa con poder. Y ese joven que está rebelde, esa persona que no cree, cuando le llega el poder del evangelio, no puede resistirlo, no lo puede contener. ¿Sabe por qué? Porque esto no es de nosotros, sino de Dios. Esto no se logra con obra humana, esto se logra con el poder de Jesucristo. Alabanzas al nombre de Jesús. Y no se preocupe, querido hermano, cuando no vea los resultados. No se preocupe cuando usted no vea que alguien viene a los pies de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no lo podemos hacer. ¿Qué es del martillo sin el hombre que lo usa? No es nada. ¿Cierto que sí? El martillo puede ser muy sofisticado. El martillo puede ser un instrumento con una capacidad de destruir cualquier objeto, pero si ese martillo, por muy bueno que sea, no hay alguien que lo tome y que lo utilice, jamás va a lograr absolutamente nada. Y estamos hablando de una cantidad de jovencitos que aún no sienten la necesidad de entregar su vida al Señor. Son semejantes como a la roca, ¿verdad? Son semejantes como a aquellas rocas endurecidas. Pero ¿sabe algo? Es necesario que la iglesia, es necesario que usted, querido joven que tiene carga, se ponga en las manos de Dios. Porque cuando usted se pone en las manos de Dios, usted no le queda más que ver la gloria del Señor Jesucristo. De ver ese joven que no venía al culto, cómo viene y cómo incluso se puede postrar en el altar y reconocer que sin el Señor no es absolutamente nada. Alabanzas al nombre de Jesús. Pero por eso es tan necesario que estemos en las manos de Dios, porque separados del Señor no podemos lograr absolutamente nada. Palabras que pronunció el Señor Jesucristo mientras estuvo acá en la tierra, lo recuerdan: porque separados de mí nada podéis hacer. Es entonces este contexto de Jeremías en el cual nos muestra como un guerrero que ha de tomar unas armas. Ese primer versículo nos empieza hablando del martillo y luego dice que también somos armas. Ahora, qué bueno mirar a través de la palabra de Dios cómo muchos instrumentos o muchas armas se usaron en la antigüedad para concebir grandes victorias en medio del pueblo. Hay armas que son muy comunes en la palabra de Dios. Hay unas armas que en la palabra de Dios se encuentran registradas, y una de ellas es la espada. La espada era una de las armas más importantes de la época, porque era lo que les permitía a los guerreros y a los ejércitos poder hacer frente contra los enemigos. Y yo quisiera mirarlo en un contexto en el cual nos empiezan hablando de la espada, y para eso leamos la palabra de Dios en el libro de Nehemías capítulo 4 versículo 17. Mire lo que dice allí: los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra mano tenían la espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Aquí nos están hablando acerca del pueblo de Israel, que había estado cautivo durante mucho tiempo. Ellos pasaron por el cautiverio de los 70 años,
Pero luego de ese cautiverio, luego de ese proceso tan difícil que vivieron, ellos suben a edificar la ciudad que antes había sido una ciudad populosa como lo era Israel, que por causa del pecado habían sido llevados a ese exilio, pero que ahora que han regresado están edificando. ¿Y sabe qué pasa en ese momento de edificación? Que todos los vecinos, sus enemigos, querían ir a destruirlos, querían ir a matarlos para impedir que edificaran la casa al Señor. Entonces me llama la atención que ellos tenían que edificar, pero dice que con una mano edificaban, pero con la otra tenían la espada lista, tenían la espada preparada para también combatir a la hora de que llegase el enemigo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y sabe algo, querido hermano, también nosotros como iglesia estamos edificando. También nosotros como un edificio estamos creciendo, nos estamos haciendo edificio para ir al reino de los cielos, ¿verdad? Y estamos atrayendo jóvenes que están afuera perdidos, jóvenes que no tienen el temor de Dios, jóvenes que están cautivos a una cantidad de pecados. Pero aun cuando la iglesia está edificando, las fuerzas del mal, los espíritus del mal están afuera como que acechando, y por eso se meten en la iglesia una cantidad de cosas para impedir que la gente crezca. Pero esta iglesia, ¿sabe qué tiene en su mano? Vea la espada tan poderosa que tiene. Tiene una espada gloriosa, tiene una espada maravillosa, una espada de poder que cuando esas cosas tratan de infiltrarse, entonces la tomamos en nuestras manos y podemos ver la gloria de Dios. ¿Será que alguien es diestro en esta palabra? Pues si no lo es, puede pedir a Dios que le dé capacidad y autoridad, y Cristo lo puede dar, porque solamente Jesucristo es el que capacita. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Bendito y alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Un arma poderosa, un arma para destruir, un arma también para defender. Y de esa manera entonces ellos se edificaban, porque ese era el objetivo. Se tenía que terminar había que terminarlo. Había que levantar esa ciudad, y allí tenían entonces la espada. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Era común también entonces que a la hora de salir a la batalla ellos llevaban la espada para poder hacerle frente a los ataques de los enemigos. El pueblo de Israel en particular es un pueblo que bíblicamente ha sido muy perseguido. Ha sido un pueblo muy perseguido. Y no es un pueblo grande, es un pueblo pequeño. La nación de Israel es una nación pequeña. Y podemos ver en diferentes momentos de la historia cómo aún muchos ejércitos enemigos se juntaban contra ellos. Habían muchos pueblos que levantaban innumerables soldados y armamento para destruirlos. Pero ¿sabe algo? Es que cuando alguien tiene al Señor en su vida, es que cuando alguien pone a Dios en primer lugar, no hay batalla, no hay enemigo por numeroso que sea que pueda ganarle. Asimismo, enfrentamos a un mundo con una cantidad de cosas, con un mundo que a veces nosotros decimos: yo no soy capaz. Y es uno de los problemas de los jóvenes, es que yo quiero agradar a Dios, pero es una multitud de problemas. Yo quiero serle fiel a Dios, pero son una multitud de tentaciones. Es una cantidad de cosas que yo no soy capaz. ¿Sabe por qué? Porque si todo eso se viene contra usted, de verdad usted no va a ser capaz. Pero si usted pone al Señor Jesucristo adelante como un poderoso gigante, entonces sí va a poder obtener la victoria. Usted sí va a ser un vencedor. Usted sí va a ser capaz de vencer todo eso. ¿Sabe por qué? Porque tiene el más grande que está con usted. La palabra de Dios dice: Jehová está conmigo como poderoso gigante. ¿Será que alguien cree que aquí hay un poderoso gigante en esta hora? Aquí hay un poderoso gigante. Aquí hay un gigante, y ese gigante es Jesucristo el Señor.
Oh, ese gigante es el Señor, quien está allí para darle la victoria. Pero es que eso solamente se logra con esta arma tan poderosa como lo es el arma de la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Por medio de la espada, Dios concibió tremendas victorias al pueblo de Israel, como ya le comentaba hace un momento. Y hay una historia en particular en la cual yo veo el gran poder de Dios. En el libro de los Jueces, capítulo 3, a partir del versículo 12, allí la palabra nos plantea la estrategia de un hombre para darle una victoria al pueblo de Israel. Y es acerca del juez Ahod. ¿Han leído acerca del juez Ahod? De pronto lo han escuchado. Pues la Biblia nos muestra una gran hazaña que hizo este hombre, Ahod, un juez. Como era común en la época de los jueces, los enemigos venían a donde los de Israel y les saqueaban las cosas. No tenían un imperio, un reino constituido, no tenían todavía un rey que les gobernase, sino que habían jueces, hombres puestos por Dios para libertar a su pueblo de los adversarios, de los enemigos. Y esa escritura nos empieza hablando acerca entonces de cómo varios pueblos cautivaron a Israel durante mucho tiempo. Durante muchos años el pueblo estuvo cautivo, el pueblo estuvo sin bendición. Todo lo que cultivaban sus enemigos se aprovechaban de ellos. Todas las cosas que lograban eran atrapadas por esos imperios. Pero hubo un valiente, ese valiente se llamó Ahod, que hizo una gran hazaña. ¿Y sabe con qué? Con un cuchillo, con un arma. Y era entonces que para entrar a esa ciudad, aquel hombre tenía que pasar por la puerta principal. Usted puede, quizá lo proyecten en el video, no sé, bueno, lo leen la palabra de Dios. A partir del versículo 12, Jueces, capítulo 3, a partir del versículo 12, dice la Biblia que aquel hombre se había ceñido de un puñal a su lado derecho. ¿Y sabe por qué lo hizo de esa manera? Porque cuando los hombres entraban a esa ciudad, siempre les revisaban el costado para mirar que no tuvieran ninguna arma y lo dejaban pasar. Pero la palabra de Dios nos dice que él era zurdo. Por ser zurdo, guardaba su cuchillo en el lado contrario. Y era muy poco común que en aquella época hubieran hombres zurdos. Entonces, cuando aquel hombre se ciñe ese puñal, lleva un objetivo claro, que es poder infiltrarse en el imperio de los enemigos para darle la victoria a su pueblo que llevaba ya mucho tiempo cautivo. De manera entonces que este hombre arriesga su vida. Es una de las cosas que tenemos que aprender: ser hombres arriesgados, ser hombres con fe, ser personas convencidas de que es Jesucristo, de que es el Señor el que nos puede dar la victoria. Así este hombre pasó, y la guardia, los hombres que vigilaban la puerta principal, le miraron su lado derecho y miraron que él no tenía ningún puñal ahí, porque obviamente todos los guerreros derechos los llevarían a su lado izquierdo. Como él era un hombre izquierdo, lo llevaba a su lado derecho. Así que miraron: a ver, muestre usted qué lleva. Ah, no lleva ningún arma, pase. Pero lo llevaba por este otro lado. Así este hombre se infiltró y pasó esa primera puerta. Cuando este hombre llega allá, se dirige, ¿sabe a dónde? Se dirige directamente donde la cabeza, al rey de Eglón, dice la palabra de Dios. Este hombre se infiltra hasta allá y le dice a aquel rey: rey, tengo palabra de Jehová para ti. He traído una palabra secreta de parte de Jehová. Y le dice que no se la podía decir ahí delante de todos los hombres, sino que lo lleva al templo y cierra las puertas, quedando de esta manera
aquel juez Ahod con ese rey del pueblo de Eglón. Cuando aquel hombre está en aquel lugar, le dice: tengo palabra de Jehová para ti. Y el rey se levanta. ¿Sabe qué ocurre? Que Ahod extiende su mano y le clava el cuchillo a aquel hombre y lo mata. ¿Qué quiere decir esto, queridos hermanos? La valentía de un hombre, la convicción en su Dios de que iba a obtener una tremenda victoria, porque luego de que este hombre clava el puñal precisamente donde el rey atacó la cabeza del problema, este hombre salió corriendo de allá. Cuando vieron los enemigos, ¿por qué no sale el rey? ¿Qué pasa con el rey? Y ya llegaron a reaccionar y vieron que estaba muerto. Hubo una confusión terrible, como que se confundió el reino de aquel imperio, y entonces el pueblo de Israel se lanzó con fuerza contra ellos y los acabaron. Asimismo, un hijo de Dios que tome esta palabra poderosa y se infiltre en medio de un mundo malvado puede hacer estragos y puede engendrar grandes victorias. Ese mundo de afuera es como un imperio de maldad, es todo un imperio donde mora el pecado, donde tiene cautivas muchas almas. Pero ¿sabe qué se necesita? Se necesita un valiente que se ciña de esta espada. Se necesita un valiente que decida ponerse en las manos de Dios para engendrar grandes victorias, para poder obtener victorias sobre el imperio del mal. ¿Será que hay una alabanza para Dios en esta hora? Aquel hombre fue valiente, aquel hombre no temió entrar hasta allá y ver la gloria de Dios moverse. Fue una gran victoria. Pero eso no hubiera sido posible si él no se hubiera puesto en las manos de Dios. La espada, la importancia de una espada. Mire, estas armas, todo lo que han ido logrando. La palabra de Dios también nos muestra otra arma, como lo era el arco y la flecha. El arco y la flecha. En segunda de Crónicas, capítulo 12, versículo 1 y 2. Nos dice que los valientes de David estaban armados de arco y flecha. Eran armas comunes en la época y eran armas que permitían una gran ventaja en la batalla. Los arqueros siempre se ubicaban en lugares estratégicos, en lugares altos para poder lanzarlas contra sus enemigos, y una vez los traspasaban, pues generaban una gran ventaja para los que estaban luchando allí con espada. Así nosotros también somos como saetas en las manos de Dios, somos como espadas en las manos del Señor. Eso es lo que declara el profeta Isaías en el capítulo 49, versículo 2. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Pero algo en particular que resalto de allí es que aquella saeta y aquella espada no son una espada y una saeta cualquiera, porque está hablando de que es una espada aguda. Lo podemos leer en la palabra de Dios, Isaías capítulo 49. Mire, dice de la siguiente manera: y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Una espada aguda y una saeta bruñida son armas que aquí nos están presentando como muy exitosas, unas armas muy especiales, muy bien terminadas, muy bien preparadas. Pero qué bueno mirar que para llegar a tener esa calidad de armas deben de pasar por un momento muy difícil, y es el proceso de formar esas armas. Hasta el momento hemos visto cómo por medio de las armas aquellos hombres han engendrado grandes victorias para el pueblo de Dios, ¿verdad?
Por medio de las armas Israel obtuvo victorias. Por medio de las armas aquel hombre Ahod le dio solito una victoria al pueblo de Israel. Y esas armas que se ven tan bien formadas, tan capaces de lograr tantas cosas, pasan por un proceso muy difícil. Y es que estas armas deben de ser tomadas por un herrero en un taller y pasan por ese proceso de formarlas, las pasan por el fuego, y una vez que está en ese metal allí fundiéndolo a alta temperatura, con un yunque les golpean fuertemente, las golpea, y así hay un arduo proceso hasta tener un arma ideal. Es un proceso difícil para el herrero, puesto que el metal es un material complejo de manejar, es un material bien difícil de dominar, pero él aún así tiene paciencia y logra trabajar fuertemente para lograr este proceso, para poder obtener unas armas capaces de dar victorias, unas armas muy capacitadas para que los soldados las puedan usar. Y todo este proceso tan difícil, todo ese proceso que representa para aquel herrero formar esas armas, yo lo comparo con la obra que hace Jesucristo en la vida del hombre. Yo lo comparo con la obra que Dios hace por medio de nosotros. Decimos que nosotros somos las armas en las manos de Dios. Decimos que nosotros podemos llegar a ser letales para el mundo, podemos llegar a ser letales para aquellas cosas paganas, pero para llegar a ser esas armas así de eficaces, hemos de pasar por un proceso muy difícil de formación. Y es que a veces a nuestras vidas llegan unas circunstancias tremendas. A veces a nuestras vidas llegan la prueba, ¿verdad? Llega la tentación. Usted ha sentido la tentación, usted ha sentido la prueba, usted ha sentido que en algún momento ya no quiere nada con Dios. ¿A usted le ha pasado? A mí me ha pasado. A mí me ha pasado que llegan circunstancias en las cuales digo, yo ya no soy capaz, yo como que tiro la toalla, y como que todas esas cosas que Dios me ha dado, como que las trato de aislar y dejar que todo eso se vaya hacia un lado, y como que me olvido de lo que Dios pueda lograr conmigo. Pero ¿sabe algo, querido hermano? Si ese es tu caso, hay la necesidad de ir a la presencia de Dios, hay la necesidad de venir humillado ante la presencia de Dios, de pasar por ese duro proceso, de que tú reconozcas que sin Él no puedes lograr nada, y Cristo por medio de su Espíritu Santo te puede limpiar, te puede purificar, te puede transformar. Pero eso es algo que solamente se logra cuando hay un corazón sensible, cuando hay un corazón dispuesto para ver la gloria de Dios. ¿Sabe qué es lo que a Dios lo mueve? A Dios lo mueve cuando de un corazón salen lágrimas, cuando hay una persona que se sensibiliza, cuando hay una persona que reconoce que necesita a Dios. Porque a veces nuestra mente como que se cauteriza. A veces la mente de nosotros queda completamente cauterizada. Yo así estoy bien, yo no necesito nada, yo voy al culto de vez en cuando, por ahí a veces visito a un joven, yo oro mis raticos. Pero qué bueno que nosotros pasemos de ser espectadores a de tener una experiencia grande con Dios. A veces nos quedamos solamente de espectadores, viendo cómo los otros reciben bendición, viendo cómo los otros se forman, viendo cómo hombres que antes eran del común y ahora son usados grandemente por Dios para cosas tremendas. Pero nos conformamos con quedar allí estancados. Y esta época necesita de hombres que se pongan en las manos de Dios. En esta generación que estamos viviendo, necesitamos hacer un alto en el camino y ponernos en las manos de Dios. Quiero leer la palabra de Dios en un versículo más que se encuentra en Eclesiastés, el capítulo 10.
Eclesiastés capítulo 10, versículo 10, mire lo que dice allí la palabra de Dios. Si se embotara el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Si se embotara el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir más fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces la vida nuestra, como que por los golpes del pecado, por los golpes del desánimo, es como si perdiera el filo, es como si perdiera su lucidez. A veces llevamos una vida íntegra delante de la presencia de Dios, ¿cierto? A veces como que nuestra vida iba muy bien con Dios y poco a poco como que hemos ido dejando esos principios y ha recibido golpes a tal punto que ya se ha ido perdiendo esa lucidez. Si comparáramos esto con una espada, un machete, pudiéramos decirlo, perdió el filo y ya sin ese filo no se puede lograr absolutamente nada. Es un arma que no sirve para nada. Pero si ese es el caso, si es el caso que esa arma ha perdido esa lucidez, ¿sabe qué debemos hacer, iglesia? Hay que añadirle más fuerza, hay que pasar por un proceso en el cual se le vuelva a recuperar ese filo. Los golpes del pecado, los golpes de las dudas, los golpes del modernismo, los golpes, ¿sabe un golpe que sí nos quita el filo? ¿Sabe un golpe que sí nos quita esa lucidez? La pereza espiritual. La pereza espiritual nos golpea. ¿Y qué decir de la tecnología? La tecnología nos golpea bastante. Las redes sociales también nos golpean. ¿Y sabe por qué nos golpean? Porque toda esa intimidad que teníamos con Dios, esa íntima comunión con la presencia de Dios, aquellas cosas como que se fueron apoderando de nosotros. Y algo que a uno como que le toca el corazón y le hace preocupar es que esas cosas se volvieron como indispensables, se volvieron como una necesidad. Es como si el diablo nos hubiera vendido esa necesidad y nos volvemos completamente dependientes de eso. A veces incluso el mero hecho de no sentir el celular en el bolsillo ya nos hace sentir preocupados. El hecho de no sentir aquellas cosas que para nosotros son muy importantes secularmente nos hacen sentir inseguros. Y ese tipo de cosas han golpeado fuertemente. ¿Sabe por qué? Porque antes uno venía a la casa del Señor para alabarle y glorificarle y se paseaba la presencia de Dios. Uno venía temprano a orar, veníamos a buscar el rostro del Señor. Incluso desde antes de empezar el culto ya había hermanos hablando en lenguas en un rinconcito, ya habían hermanos tocados por el poder del Espíritu Santo. Pero este tipo de cosas nos han ido perdiendo la lucidez a tal punto que ya la mente quedó cauterizada. Si predican, alabo; si hacen esto, alabo; y si no, pues me da igual. Es como que nos volvimos mecánicos. Si al hermano aplaude, yo aplaudo; si él pasa, yo paso, y nos quedamos estancados. Pero si ese ha sido un problema que nos ha quitado la lucidez, lo que dice este proverbio dice, entonces hay que añadir más fuerza. Si hemos perdido ese valor, yo le invito para que le añada fuerza a la oración. Yo le invito para que le añada fuerza al ayuno. Yo le invito para que le añada fuerza a la oración, para que pueda ver de nuevo la gloria de Dios. Hay que añadir más fuerza para ver la gloria de Dios. Hay que añadir más fuerza a la búsqueda insaciable de la presencia de Dios. Este mundo nos necesita. Este mundo necesita un corazón que venga dispuesto ante Él. Y aquí está el Señor Jesucristo. ¿Sabe una cosa, querido hermano? Que el Señor siempre, yo de eso sí que estoy convencido, el Señor siempre va a estar dispuesto para obrar en la vida de alguien. En cada culto, en cada servicio que se realice, el Señor está presente.
Yo soy un convencido de que cuando uno llega a la iglesia a buscarlo, Él siempre va a estar presto a bendecirlo a uno. A veces me cuestiono entonces, si el Señor está dispuesto a bendecirnos, ¿cuál es el problema? Que somos nosotros quienes no le buscamos como le deberíamos buscar. Somos nosotros quienes no acudimos ante Él. Somos nosotros quienes no nos preocupamos por sentir la gloria de Dios. Pero para sentir la gloria de Dios hay que pagar un precio. Para uno permitir que el Señor se mueva con poder en nuestras vidas, es necesario pagar un precio. Es necesario uno hacer un gran sacrificio. Yo le voy a invitar para que se ponga en pie en esta hora. ¿Sabe que el rey David hizo un gran sacrificio en la era de Arauna? Porque David, la Biblia nos dice en 2 de Samuel capítulo 18 en adelante, que aquel hombre había pecado. Uno de los mayores problemas, por no decir el más grande, para que el poder de Dios no pueda fluir como debe fluir, sin duda alguna, que es el pecado. El pecado es el mayor estorbo que puede haber en la iglesia. El pecado es la mayor barrera. Vea, cuando hay pecado en medio de nosotros, usted puede hacer una cantidad de cosas y aún así Dios no se va a mover en un lugar como ese. Cuando hay esa incredulidad, cuando en nuestro medio hay esos pecados ocultos guardados por ahí, jamás va a pasar algo, porque Dios no habita donde está el pecado. Y de esa manera entonces es como si Dios quisiera decirte: debes quitar todo eso, que la bendición que tengo para ti es grande. Lo que yo he preparado para ti es muy grande, es muy poderoso, pero debes despojarte de todo eso. Debes despojarte de todas esas cosas para que yo te pueda mostrar mi gloria. Y fue precisamente lo que pasaba con David. David había pecado, David había censado al pueblo, y eso era algo muy malo en la época, porque con eso él estaba diciendo: es que no es por su fuerza, Señor, no es porque usted me ayuda, es porque yo tengo mucho número de soldados. A veces le atribuimos todas las cosas a nuestras capacidades y desconocemos que sin el Señor no hubiéramos logrado nunca absolutamente nada. Así que aquel día David decidió reconocer su pecado. Aquel día David dijo: Señor, pues si la causa de que el pueblo esté pereciendo es mi pecado, yo lo quito de acá. Y ese hombre en aquella huerta, dice la Biblia, que hizo un sacrificio. Y sabe que el pueblo, o el rey de ese lugar, le dijo: yo le voy a regalar lo que usted necesita para que le pueda hacer ese sacrificio a Jehová. Yo le voy a regalar el corderito, yo se lo voy a regalar. Pero David dijo: no me va a regalar nada, usted no me va a regalar absolutamente nada, porque yo no le voy a ofrecer a mi Dios nada que no me cueste. Iglesia de Gaitán, ¿qué tienes para ofrecerle a Dios en esta hora? ¿Qué tienes para ofrecerle en esta hora? Pero ¿sabes qué? Debes pagar un precio. Debes pagar un precio, debe ser algo que te cueste. Aquel día David tuvo que costarle comprar todas esas cosas para ver la gloria de Dios. Tuvo que pagar un alto precio. Tuvo que reconocer que era pecador. Tuvo que reconocer que si no era por la obra de Dios, jamás podía obtener la victoria. Y aquel hombre, cuando aquel día entendió eso, se humilló delante del Rey de la Gloria. Y cuando se humilló, entonces hubo victoria para el pueblo. Hoy en día se habla de guerra. Hoy en día las naciones se levantan la una contra la otra, y todos como que sacan a relucir sus armas.
todo su arsenal. Espiritualmente estamos en una guerra, iglesia del Señor. Espiritualmente hay una guerra contra las fuerzas del mal, una guerra contra el pecado, y es necesario que la iglesia se levante con poder en el nombre de Jesucristo y pueda obtener la victoria. Pero solo se logra en las manos de Dios. Solo es posible en las manos del Señor. La victoria solo se obtiene cuando nos humillamos ante la presencia de Dios. Quiero dejarte esa reflexión. Nunca lograrás nada por tus propios medios.